Hola mis queridos hermanos y amigos. Hoy quiero compartir con ustedes el tema Alguien vendrá de repente. Este título está relacionado con un texto que he escogido para hablar de quién es ese alguien y aprender que vendrá de repente. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 13, los versículos del 35 al 37 dicen así: Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Este texto tiene mucho que ver con la venida del Señor Jesús por segunda vez. Recordemos que Él vino, se encarnó y luego de un plan de redención, de salvación y de dador de la vida eterna, murió por los pecados de cada uno de nosotros, resucitó y ascendió a los cielos. Así que Él nos deja este tipo de mensaje que nosotros debemos recordar mientras no llega a la tierra nuevamente. Miremos la expresión de repente, tomando poco a poco este texto. Dice que significa inesperadamente. En otras palabras, que no habrá un previo aviso y será algo sorpresivo. Así es la venida del Señor Jesús. Nadie conoce la fecha ni la hora de su regreso. Por lo tanto, al no saber que no tenemos ni la fecha ni el horario, esto quiere decir que de repente vendrá el Señor. Así que cada uno de nosotros y cada habitante de la tierra, por supuesto, debería entender que Jesucristo, al venir de repente, debe estar preparado cada uno. Y comienza el texto con la palabra velad. Velad significa que hay que estar muy despiertos, muy atentos, alertas, vigilantes y preparados. Si esto nos significa velad, entonces nosotros debemos estar preparados para esa venida, pero también alertas, vigilantes, porque en cualquier momento, como ya hablamos, de repente vendrá el Señor Jesús. Veamos un texto en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Si observamos esta otra frase que el Señor Jesucristo lo dijo en otro contexto y en otra oportunidad, nos permite ir revisando la manera en que Él regresará a la tierra. Así que velad, que ya miramos que significa estar vigilantes, despiertos, preparados, alertas, nos los va enseñando la Sagrada Escritura y vamos a ver algunas citas bíblicas, por supuesto, a entender el por qué debemos estar velando o atentos y preparados para este gran evento. En 1 Corintios capítulo 16, versículo 13, dice así la palabra del Señor: Velad,
estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Unos elementos adicionales al estar despiertos es que hay que permanecer en la fe de Cristo Jesús, en la fe con Cristo Jesús, en la fe que nos asegura que estamos en Cristo Jesús y que Él está en nosotros. Recordemos, hermanos, la salvación, la redención se da cuando la persona entiende que la presencia de Jesucristo debe estar dentro, es decir, el acompañamiento del Señor Jesucristo se da cuando lo invitamos a venir a nuestro corazón, cuando lo invitamos a ser parte de nuestra vida. Así se da la redención, la salvación, la vida eterna y el arrebatamiento, que es otro tema muy interesante para entenderlo. Así que el apóstol Pablo aquí nos está animando a estar firmes en la fe. Y además agrega que hay que tener la confianza, la seguridad, la certeza y esforzándonos, porque esto requiere un esfuerzo para mantenernos firmes en el Señor, porque hay que vencer las tentaciones, hay que vencer la duda, hay que vencer la indisciplina, hay que vencer la falta de constancia en la fe del Señor. Miremos otro texto ahora en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Otra vez encontramos en las Sagradas Escrituras, y ahora por recomendación del apóstol Pedro, nos habla que debemos estar alertas a las tentaciones que se nos van a presentar, porque el diablo no quiere que nosotros seamos salvos, que nosotros no vayamos a la presencia de Cristo Jesús al partir de esta tierra, o estemos en el arrebatamiento cuando el Señor Jesucristo viene. Nos alerta, pues, el apóstol Pedro, que ese ser enemigo de Cristo Jesús intentará, luchará y buscará las maneras de tentarnos para que al caer ya no participemos del arrebatamiento, de la salvación y de la vida eterna. Entonces, fíjense cómo nosotros vamos a ir aprendiendo acerca de que el velar no solamente significa estar despiertos, estar vigilantes, sino que reúne una cantidad de afianzamientos que nos ayudan a mantener el estar despiertos, el estar preparados. Veamos otro texto. En Primera de Pedro, ahí mismo en el capítulo ahora 4, versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Un elemento que fortalece, que mantiene la fe en Cristo Jesús y que nos ayuda a velar es la oración. La oración es un recurso que tiene el ser humano para hablarle a Dios, pedirle a Dios y lograr a través de esa comunicación mantener la fe y también el estar despiertos en el Señor. La oración es fundamental entonces porque nos asegura una comunión con Dios y una relación con Dios y una dependencia de Dios y una protección de Dios. Esto también es muy importante tenerlo en cuenta. Veamos ahora otro aspecto que tiene que ver, y volvamos con Marcos
capítulo 13, versículos 35 al 37. Tenemos que pensar que sí es cierto lo que dicen las Sagradas Escrituras en cuanto a la venida del Señor, dicho por el Señor Jesucristo, y es una forma en que aprendemos que esa es una promesa, es un anuncio, es una profecía que viene Cristo Jesús por segunda vez. Analicemos lo que dice Hechos capítulo 1, versículos del 10 al 11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Los ángeles le aparecieron a los apóstoles y a los que estaban con ellos allí cuando el Señor Jesús los reunió para despedirse, porque ya iba a ir a su Padre, a los cielos. Y estos ángeles, mirándolos e inquietos, porque para ellos fue algo que no contaban con que el Señor Jesús se iba a ir a los cielos, que los iba a dejar solos, que ya no estarían con él. Entonces, quizá sentían nostalgia, sentían tristeza, sentían un poco de abandono. Los ángeles llegaron para darles un mensaje muy interesante. Y el mensaje es: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así regresará el Señor Jesús, así vendrá. Y este es el anuncio que los ángeles le dan a todos aquellos que estaban allí perplejos, por un lado, pero también expectantes a ver qué pasaba a partir de ese momento de la partida del Señor Jesús, al ver lo que él se iba alejando, iba ascendiendo hacia los cielos. Jesús vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hay otra cita en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hay unos eventos que se darán cuando el Señor Jesucristo venga, y estos pues son los que nos anuncia el apóstol Pablo en esta carta. Él tomará su voz para venir a la tierra, anunciará él mismo su venida, que impactará, que sonará, que resonará también en los cielos y en la tierra, diciendo que él viene. Y van a acontecer una serie de cosas o de hechos importantes. Entre estos, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Es decir, todos aquellos que hayamos muerto, o no sé si el Señor me va a permitir verlo cara a cara, sin pasar por el paso de la muerte, resucitaremos primero. Es decir, todas las almas vendrán a buscar al Señor Jesús. Esa resurrección
tiene que entenderse como la de el Espíritu que estaba en los cielos, ahora tomará un cuerpo glorioso, un cuerpo celestial, un cuerpo especial, para estar yendo a recibir al Señor Jesús. Eso por un lado. Y aquellos que dice que hayamos permanecido en vida terrenal, subiremos a los cielos a recibir al Señor Jesús. Aquí también hay otro fenómeno que hay que considerar. Nuestros cuerpos físicos serán cambiados para poder ascender a los cielos. Ya no con este cuerpo, porque la gravedad no los impediría, sino con otro cuerpo, entonces ascenderemos a los cielos para esperar al Señor Jesús. Entonces, fíjense ustedes cómo la Biblia va mostrando una cantidad de información, de acontecimientos que sucederán cuando el Señor Jesucristo venga. Pero también van a ocurrir otras cosas que son importantes tenerlas en cuenta. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, los versículos 26 y 27 dicen: así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Unas alertas acá para tenerlas en cuenta. El Señor Jesucristo no va a aparecer en un lugar X, en un lugar determinado. Recordemos, hermanos, que el Señor Jesucristo viene y que se mostrará en toda la tierra. Esas noticias que de pronto van a aparecer para confundirnos, para desviarnos de la fe y para buscar al hombre que vino, o sea, el anticristo, y que está en X lugar. Jesucristo nos alerta él mismo, porque estas son las palabras de él, que él no vendrá así, sino que como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Señor Jesús. Será una aparición para toda la tierra, y yo diría para todo el cosmos. Todo ojo le verá, dice otra cita, que tenemos que estar pendientes. No nos dejemos engañar, pues, de aquellos que nos van a decir: apareció Jesús en tal parte, en tal ciudad, en tal país, aún que apareció en la cocina de nuestra casa o apareció en el templo de nuestra iglesia. No, Jesucristo aparecerá como la luz que va a iluminar a todo el mundo en un momento determinado y de repente. Eso tenemos que tenerlo en cuenta para no dejarnos engañar y desviar de ese gran acontecimiento que es la venida del Señor Jesús. Recordemos, hermanos, que Jesucristo viene sin avisar. Esa es otra cosa importante que debemos tener en cuenta. No avisará. Ahora, para alertarnos también, ningún ser humano, por más que lo diga, no podemos escucharle ni dejarnos engañar. Muchos saldrán a decir: salió en tal parte, o vendrá en tal fecha, o vendrá a tal hora. Todos esos que digan estas cosas son engañadores, son profetas falsos, son maestros que no entienden la palabra de Dios y que no la conocen. A ellos no hay que creerles. Veamos otra cita en 2 de Pedro, y fíjense ustedes cómo el apóstol Pedro nos da bastante información acerca de la venida del Señor Jesús, y esto es bastante interesante para tenerlo en cuenta. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche,
en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Otra información de el cómo vendrá el Señor Jesucristo, y esta información nos tiene que mostrar que vendrá y será su venida como un gran impacto a nivel de los astros, de todas las luminarias que hay en la atmósfera, y eso tenemos también que tenerlo en cuenta. Con un gran estruendo, ¡pum! Allá estuvimos viendo un gran relámpago, aquí el estruendo, porque se van a conmover todos aquellos astros, aquellos recursos que nos iluminan, van a explotar, van a arder, van a desaparecer, porque todo quedará en una densa oscuridad para darle al Señor Jesús y mostrarse la gran luz que trae, porque Él va a iluminar las penumbras que se van a dar, la oscuridad que se va a dar, porque todos los astros serán deshechos, quemados, destruidos. Así que, mis queridos hermanos, esta es la información que nos da la palabra de Dios. Vayamos a otra cita, Mateo capítulo 24, versículos 29 y 30. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Este es el momento impactante. Hablé de la destrucción de todos estos astros, de todos aquellos elementos que el Señor puso en su potestad desde la creación, las estrellas, la luna, el sol y demás. Todo eso será destruido, acabado completamente. Y en ese momento dice que aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Vendrá el Señor Jesús, se mostrará el Señor Jesús, impactará su presencia, iluminará la tierra y todos los planetas. Así vendrá el Señor Jesús, su gran venida, su impactante regreso a la tierra será un espectáculo, algo grandioso, algo jamás visto. Y entonces aquí otra vez el Señor Jesús dicen que las naciones se lamentarán por no haber creído en Él. Es decir, muchísima gente al verlo venir recordarán que se les dijo esto, que así vendrá y que vendrá a buscar a los escogidos, a los redimidos, a los que creyeron en Él, a los que entregaron su vida a Él. Y por supuesto, la mayoría de las personas que fueron incrédulas, que fueron rebeldes a este llamado, que se negaron a creer en el Señor Jesús, llorarán, sufrirán, porque fueron testarudos, no creyeron, no entendieron, no analizaron que las Sagradas Escrituras decían la verdad. Jesucristo anunció en las Sagradas Escrituras que vendría un día, pero no creyeron. Y esas personas entonces allí entrarán en unos conflictos a nivel espiritual y emocional y sentimental, y ya no entenderán para poder arrepentirse, porque ya no hay tiempo, y entonces sufrirán en ese momento por no haber creído en Cristo Jesús. Entonces este tema de alguien vendrá de repente
así como lo he titulado, se puede dar en cualquier momento. Y el llamado que hace la palabra de Dios, como hemos visto en muchos textos y hay muchos más, es que creamos que es cierto, que las Escrituras nos están enseñando y a la vez alertándonos para que nos preparemos para ese gran día. Entonces la conclusión de este mensaje es: seamos conocedores de la palabra de Dios. Vayamos a las Escrituras, pongámosle entendimiento a este mensaje. No dejemos pasar por alto estas señales, estas ilustraciones, estas informaciones. Analicemos, seamos sabios para entender que las Escrituras nos están dando la enseñanza. Aprendamos, por favor. Jesucristo viene. Entonces eso es lo primero. Aprendamos. Segundo, estemos preparados. Que todos nos entreguemos a Cristo Jesús y le pidamos perdón por nuestros pecados. Arrepintámonos de la maldad y creámosle al Señor Jesús, que nos está ofreciendo redención, vida eterna y la oportunidad de encontrarnos con Él en las nubes para luego ir a los cielos con Él. Esperemos al Señor, es otro de los puntos aquí en la conclusión. Esperemos, estemos alertas, estemos expectantes, estemos dispuestos a encontrarnos con el Señor. Orad, oremos para mantenernos firmes. Ya vimos que el adversario, el diablo, está buscando la manera de perturbarnos los conocimientos que tenemos del Señor Jesús. Está intentando destruir nuestra fe y nuestra creencia. Quiere tentarnos para que no tengamos ese privilegio de buscar al Señor Jesús en las nubes. Y gocemos en el Señor. No tengamos temor. Esperémosle con un agrado, con una esperanza maravillosa, especial, gloriosa. Esperemos al Señor Jesús. Aplicación de este mensaje. Jesucristo viene. Está anunciado en las Sagradas Escrituras. Creámosle a las Sagradas Escrituras. No vivamos de una manera necia, de una manera incrédula. No vivamos desorientados. No vivamos dormidos en cuanto a la venida del Señor Jesús. Pongamos en actividad el conocimiento, la fe, el aprendizaje y esperemos al Señor Jesús. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén y amén.